Muchas gracias, hermano Rigo y mis amados santos hermanos. Que la paz de Dios y la comunión del Espíritu Santo reine en cada corazón, en cada hogar representado en esta iglesia virtual, en esta congregación virtual. Para hoy, amados hermanos, como todos los miércoles, somos gratos a Dios por el privilegio que nos permite de dirigirnos hacia ustedes con una reflexión que cada hermano siempre presenta, y esta es una más de la sobre lo que es la esperanza. Es conocido porque ya todos los hermanos que han pasado por acá han dicho, hermano, en qué consiste el término esperanza. Sabemos que la esperanza va unida, mis santos hermanos, con lo que tiene que ver el optimismo, que no es solamente eso, sino es que va más allá de esto. Y muchos de las personas le dan una connotación al término esperanza diferente al que nosotros los creyentes tenemos. Pues queremos presentar eh, en la manera en que nosotros los creyentes vemos la esperanza, el concepto sobre esperanza desde el contexto espiritual, según Dios lo expresa en su palabra. Y queremos involucrar la esperanza en medio de la adversidad. En esto queremos exponer estos minutos sobre la esperanza en medio de la adversidad. Hemos querido tomar, amados hermanos, como texto base Romanos capítulo 5 versículo 3 al 5, donde allí dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Que Dios bendiga esta hermosa expresión de su palabra. Y en muchas ocasiones, amados hermanos, nosotros vemos cómo nos surgen muchas preguntas. Y estas preguntas también el salmista en un momento dado, él le llegaron. En el Salmo 42:11, por decir, refiriéndonos a estas preguntas, encontramos donde hay una de ellas. ¿Por qué voy a inquietarme? Esa es una pregunta donde a veces nosotros mismos, en medio de las situaciones de la dificultad, nos hacemos. Otra más que menciona el Salmo 42:11. ¿Por qué me voy a angustiar? Y ahí hace mención también sobre cómo Dios nos envía el bálsamo de la tranquilidad, como digo yo. En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Estas preguntas siempre nos van a acompañar, y al acompañarnos, amados hermanos, sentimos que la adversidad, como al salmista, en ocasiones le arropó. Nosotros no somos los únicos, según el apóstol Pedro, que tenemos aflicciones, que tenemos adversidad, que tenemos situaciones, que tenemos conflictos, que tenemos problemas, persecuciones, hambre, desnudez, espada, entre otras cosas. No solamente somos nosotros,
dice la palabra de Dios que se cumple en todo el mundo, en cada hermano de nosotros. Pero la esperanza, como la mayoría de las personas la entienden, la esperanza es como un pensamiento ilusorio, pudiéramos llamarlo así, para el que no es creyente, para la persona común. Pero para nosotros, amados hermanos, siempre decimos que es expectativa segura. Recuerden, y creo que estamos de acuerdo en esto, amados hermanos, que para que haya esperanza, previo a esto debe haber seguridad, fe. Como el expositor del libro a los Hebreos menciona, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, para poder nosotros tener expectativa segura, que es desde el punto bíblico en que vemos la esperanza, eh, debemos de tener fe. Esa fe da luz la esperanza. Entonces, esa expectativa, esa esperanza que nosotros anegamos en Dios, eso nos hace que nos dé una firme seguridad y determinación con respecto a las cosas que no son claras y desconocidas. El salmista en una ocasión dijo, este pobre clamó a Jehová y Jehová le escuchó. Y Jeremías hace mención también en el versículo, en el capítulo 29 y el versículo 11, donde dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Eso así lo afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darle un futuro y una esperanza. Nótese, amados hermanos, que en todos estos pasajes que hemos citado, sobreabunda la palabra esperanza. Y quien hace esa promesa es el Señor. Y como decíamos, mis santos hermanos, para el no creyente, para la persona común que andan, como digo yo, andan locos, loco porque recuérdese usted que cuando el hijo pródigo estaba en las últimas, al lado de los cerdos, dice el texto, y volviendo en sí, amados hermanos, el que no tiene al Señor está fuera de sí, porque el hijo pródigo dice volviendo en sí. Para el que no tiene juicio espiritual, es un pensamiento ilusorio, algo así como decíamos hace un momentito, que espera que algo suceda, que brote así, que salga. Pero para nosotros la esperanza es una expectativa segura, una firme, una firme seguridad de que lo que Dios nos promete es así. La esperanza en momentos difíciles. ¿Cómo pudiéramos nosotros ver la mano de Dios obrar en medio de la dificultad? La vida cristiana, amados hermanos, no está exento de pruebas y de dificultades. A veces nosotros creemos que las cosas, ya estando en el Señor, las cosas van a ser como así por así. No, amados hermanos, no, no. Nosotros no estamos exentos de dificultades, a pesar de que el Señor mismo nos aclaró diciendo, en el mundo tendrán aflicción, esto no se va a acabar. Pero en medio de esa dificultad, de esa prueba, de esa aflicción,
Todos enfrentamos esos momentos de angustia, de dolor, de incertidumbre, pero la diferencia de un creyente radica, de un cristiano, de un servidor, de un siervo de Dios, radica en cómo enfrentar esas situaciones. En medio de la adversidad, la esperanza en Dios no es solamente es un consuelo, sino una fortaleza. ¿Recuerdan ustedes cuando David tenía su situación y decía, este pobre clamó a Jehová? Esa es la esperanza que nosotros tenemos, de que a quien clamamos nos escucha. Y que esto nos permite mantenernos firmes, avanzar y ver la luz, como decimos, al final del túnel. En base a esto, vamos a hablar entonces cómo la esperanza puede surgir en medio de la adversidad, no como un simple anhelo de que las cosas mejorarán, como es la certeza basada en muchas personas, sino de que esa esperanza, como dice el versículo, nos permite abrazar más el amor de Dios. Por eso el pasaje con el cual iniciamos, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Para nosotros los creyentes, los problemas, las enfermedades, nosotros recordamos que el año pasado fue un, un año difícil, hermano, para la familia Chamalé. Nuestro hermano Rigoberto estuvo enfermo por unos 2, 3 meses. Yo creo que todos recordábamos. Y se ausentaba en la plataforma y nosotros orando. Después uno de los muchachos también y otros hermanos mencionaron que en mucha dificultad, hermano, pero teníamos siempre la esperanza, la seguridad y nos gloriábamos en esas tribulaciones, en esas dificultades, en esos problemas. Y esas tribulaciones en nosotros producían esa paciencia. Y la paciencia no es más que una similitud de la esperanza, porque el que es paciente espera, espera. Es difícil esperar en la voluntad de Dios, pero sabemos que esas tribulaciones en nosotros producen paciencia, nos ayudan a depender de Dios, a confiar en Dios, por lo que dice el versículo, y la paciencia engendra prueba. Es decir, salimos de una tribulación, nos gloriamos en las tribulaciones. Esas tribulaciones producen paciencia y cercano a esa paciencia producen prueba. Y lo bueno que estas pruebas entonces producen en nosotros esperanza. Bendito las hermanas que se llaman esperanza. No podemos así hablar de las hermanas que se llaman angustia. Yo tenemos hermanas que se llaman angustia por acá y yo le digo mi santa hermana porque no quiero mencionar ni el nombre de angustia. Pero qué bueno que nuestras hermanas que se llaman esperanza siempre tienen esperanza y por eso nos gloriamos. Y esa esperanza no nos avergüenza, hermano, esa es la seguridad, porque el amor de Dios se derrama en nuestros corazones por ese Espíritu Santo que nos fue dado. La tribulación, las aflicciones, los problemas, los conflictos, amados hermanos, no es el final, es el comienzo de una vida victoriosa. Como leíamos en el versículo 3, nos gloriamos en la tribulación. Esto puede parecer, como siempre decimos, un concepto extraño, porque generalmente asociamos las tribulaciones con el sufrimiento y no con algo de lo que podamos estar orgullosos. Nosotros, amados hermanos, en medio de las tribulaciones, no podemos asociarlo como quien estamos sufriendo. Así, porque vemos el caso de Job,
vemos el caso de David en medio de sus tribulaciones, sus dificultades. Y estos hombres en ningún momento solicitaron compasión de las personas, sino que esperaban, tenían la esperanza, tenían la fe, tenían la certeza, tenían la seguridad de que esto iba a ser mejor que lo anterior y que el día siguiente, con la expectativa que tenemos, van a ser mejores. Por eso es que dice aquí el versículo, y nos gloriamos en la tribulación. En la vida cristiana tiene un propósito más allá del dolor. No solamente es dolor, sino que hay una esperanza que se engendra en nosotros. De la misma manera que nuestro hermano superó la situación de su accidente, la superé, su servidor que también me volqué, eso fue en el año 2022, y el Señor tuvo compasión de nosotros y se nos anegó mucho dolor, hermano, muchas pruebas, pero de todas ellas, dice la palabra de Dios, lo librará el Señor. Las dificultades no son al final no es el final de nuestra historia, amados hermanos. La tribulación, como le decía, produce paciencia en medio de la prueba. Dios está trabajando en nosotros y ese trabajo que Él está haciendo, como decimos, es para fortalecer nuestro carácter. Dios fortalece nuestro carácter a través de los problemas, de las situaciones. Y dice que esas tribulaciones no se comparan con la gloria venidera que el Señor ha de manifestar. La paciencia no es la capacidad de esperar sin más, sin más. Es decir, no solamente la capacidad para esperar, sino que la capacidad de esperar con confianza. El ser humano tiene paciencia para esperar, como el agricultor, la lluvia temprana, tardía, pero la espera con fe, la espera con paciencia, con confianza. Esto es más bien lo que produce la tribulación en la paciencia. De la paciencia a la experiencia, pudiéramos decir algo de esto. La paciencia es más que solo resistir el dolor, es aprender a vivir con una esperanza activa. En medio del sufrimiento, cuando Dios permite que pasemos por tiempos difíciles, porque hermanos, el ser humano no está excepto, el creyente no está, no tiene, vamos a decir, no está libre de estas cosas. Los grandes hombres de Dios, como les cité, en el caso del profeta Isaías, ustedes vieron cómo murió o saben cómo murió aserrado un hombre de Dios. Y decimos a veces, pero ¿por qué Dios permite? Dios tiene su propósito, hermano, porque la muerte de los santos, nuestra muerte, tiene un plan para que otros vengan a Cristo. Hasta la muerte nuestra tiene un propósito. Elías, como ser humano, también tuvo su sufrimiento y era un hombre que cuando oraba dejaba de llover. Cuando volvió a orar, llovía. Un hombre que no vio muerte, un hombre que servía al Señor. Y con todo y esto, amado hermano, Dios permite que pasemos esos tiempos difíciles para fortalecernos, como le decía, para fortalecer nuestro carácter, fortalecer nuestra fe. La paciencia produce una experiencia, como decíamos, y en este contexto, la experiencia se refiere a una prueba probada de la fidelidad de Dios. Cuando hemos atravesado dificultades, amados hermanos, y hemos visto
la mano de Dios sosteniéndonos, nuestra fe se hace mucho más fuerte, mucho más segura. Así que cada vez que pasamos una aflicción, una prueba, una tribulación, vemos la mano de Dios obrando en nuestra vida y esto hace que nosotros demos testimonio de que sí, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Ya no solo conocemos a Dios de oídas, sino que le hemos experimentado en los momentos de dificultad. Por lo tanto, la esperanza nunca nos decepciona, como dice el versículo. La esperanza, versículo 5 no avergüenza. Nunca nos vamos a sentir en este contexto vergüenza de frustración. No, hermano, no nos vamos a sentir frustrados. Podemos tener un momento como humano, porque a veces decimos, pero ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué sucede? ¿Recuerdan ustedes el versículo que leímos ahorita del Salmo 40? Creo que fue que 42. Porque, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a angustiarme? Estas son de las cosas que a veces nos llegan. ¿Por qué mi vecino no hace la cosa correcta? Yo estoy, creo que el hermano Selvin nos habló de esto. Entonces, hermano, solamente pongamos nuestro norte en Dios. Permita Dios darle, amados hermanos, sus más ricas bendiciones y recuerden, Dios es mi esperanza, Dios es nuestro escudo y nuestra fortaleza en la tribulación. Dios bendiga, Dios guarde y el hermano Rigo Comenzó. La paz de Dios. Muchas gracias, mi hermanito Robert. Bonita reflexión, hermano Robert. Realmente una reflexión muy animadora, hermano, muy animadora. Y es que, hermano Robert, legalmente nadie quiere estar en el proceso porque a veces los procesos son duros, pero lo hermoso es que en la vida del cristiano está pasando el proceso, pero hay esperanza. Y eso es lo precioso de un hijo de Dios que tiene su esperanza siempre en Dios. Un texto como lo que usted decía, hermano, el salmista David, como lo decía en el capítulo 42 y versículo 11. Realmente, hermano, en esta versión que yo tengo dice, ¿por qué estoy desanimado? Lo dice, mire cómo lo traduce esta versión. Y luego dice, ¿por qué está tan triste mi corazón? Y luego entre signos de admiración dice, pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Mire qué precioso lo traduce la nueva traducción viviente. Y es que qué palabra realmente tan animadora, qué palabra tan poderosa, realmente, hermano Robert. Muchas gracias por la reflexión, hermano Robert. Vamos a entrar al grupo.